Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio de las noticias del día, mirando ya a la última hora, pendientes de las amenazas de Trump a Rusia, en un momento en el que el foco está puesto precisamente en el conflicto en Ucrania, con evacuaciones en Dnipropetrovsk, pero también pendientes de China, que desescala con Estados Unidos. Miraremos también a Europa con el caos en el Reino Unido, con Alemania, que quiere prohibir AfD, y también mirando las tensiones entre India y Pakistán. Enseguida analizamos estas cuestiones, pero empezamos mirando a la última hora. Según personas familiarizadas con la situación, hay funcionarios de Estados Unidos que han elaborado una lista de alternativas para que Trump aumente la presión económica sobre Rusia, mientras Putin frenaría los esfuerzos para resolver la guerra en Ucrania. Estas personas enfatizaron que Trump todavía no ha tomado una decisión porque las gestiones diplomáticas están en marcha. Afirmaban que cualquier decisión depende exclusivamente del presidente. Funcionarios estadounidenses preparan un conjunto de opciones para que Trump aumente la presión económica sobre Rusia, mientras Putin da largas a los intentos de poner fin a la guerra. Las personas que hablaron bajo condición de anonimato advertían que Trump no ha tomado ninguna decisión, ya que los esfuerzos diplomáticos estaban en curso. Se negaron a detallar qué opciones están sobre la mesa y dijeron que cualquier decisión correspondería únicamente al presidente. Al presidente de Estados Unidos, que ha sorprendido este jueves al atribuirle a su país la victoria en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ha anunciado la designación de días festivos en honor a las victorias en ambos conflictos. Decía, muchos de nuestros aliados y amigos celebraron el 8 de mayo como el día de la victoria, pero nosotros hicimos más que cualquier otro país con diferencia para producir un resultado victorioso en la Segunda Guerra Mundial. Por ello, anunciaba Trump, renombró el 8 de mayo como día de la victoria de la Segunda Guerra Mundial y el 11 de noviembre como día de la victoria de la Primera Guerra Mundial. Es lo que escribía en Truth Social. Decía, ganamos las dos guerras, nadie se nos acercó en términos de fuerza militar, pero nunca celebramos nada. Decía, esto es porque no tenemos líderes que sepan cómo hacerlo. Vamos a volver a celebrar nuestras victorias. También les contamos que Rusia ha respondido a estas declaraciones del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, ha recordado que el expresidente estadounidense Franklin Roosevelt reconoció la contribución decisiva del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi. Anteriormente, Trump proclamó el 11 de noviembre y el 8 de mayo como días de la victoria en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, según él, Estados Unidos hizo incomparablemente más que cualquier otro país para ganar la Segunda Guerra Mundial. La diplomática citó una serie de declaraciones de Roosevelt en su canal de Telegram en las que elogiaba altamente el heroísmo del ejército soviético. En particular, el político estadounidense señalaba que fueron precisamente las tropas rusas las que destruyeron más efectivos aviones, tanques y cañones del enemigo común que todas las demás naciones unidas juntas. Además, en una carta, Stalin felicitaba al líder soviético por su victoria en la batalla de Stalingrado, señalando que el ejército y el pueblo soviéticos se habían unido para inspirar con su ejemplo entre todas las Naciones Unidas una nueva determinación de ejercer todas sus energías para lograr la derrota final y la rendición incondicional del enemigo común. También les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto en su proyecto de ley de presupuesto para 2026 un aumento del gasto de defensa del 13%, hasta el billón de dólares. Es lo que apuntaba el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Bott, a la Comisión de Asignaciones del Senado, Susan Collins, durante una audiencia este viernes. A presentar la propuesta al Congreso, Bott también señaló que la idea presupuestaria de Trump también incluía una inversión histórica de 175.000 millones de dólares en seguridad nacional para, decía, por fin asegurar completamente nuestra frontera. Según la propuesta, una parte de estos aumentos, al menos 325.000 millones previstos en la resolución presupuestaria aprobada recientemente por el Congreso, se financiaría mediante la conciliación. También les contamos que la decisión de Trump de destituir a Mike Waltz como su asesor de seguridad nacional podría ser seguida por un despido masivo del personal de la Casa Blanca, conocido como la purga. Los despidos podrían ocurrir tan pronto como a finales de la próxima semana, según apuntaban varias fuentes a Político, y una fuente cercana dijo que muchos empleados serán despedidos debido a preocupaciones percibidas sobre lealtad y que el presidente prefiere anunciar su remoción en un gesto radical en lugar de hacerlo de manera fragmentada uno por uno. Si bien Trump hasta ahora ha logrado evitar que se repita el mismo nivel de caos de personal que tuvo durante su primer mandato, que tuvo una rotación de personal casi tan alta como la temporada promedio de su reality show, el despido de Waltz podría marcar la apertura de las compuertas.
Mientras tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha sugerido que el destituido asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, quien fue designado embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, en realidad recibió un ascenso. Decía Vance, no le despidieron, lo nombraron embajador ante las Naciones Unidas, que por supuesto es un puesto confirmado por el Senado. Creo que se podría argumentar con fundamento que es un ascenso, es lo que apuntaba en una entrevista con Fox News. El secretario de Estado, Marco Rubio, va a asumir el cargo de interino, mientras que Waltz pasará a ocupar el nuevo cargo, según anunciaba este jueves Donald Trump. Donald Trump, que además ha sugerido que dos demócratas que presentaron artículos de juicio político, de impeachment contra el presidente, deberían ser expulsados del Congreso. Se refería al representante de Michigan, Esri Tanedar, quien el lunes presentaba 7 cargos de destitución contra el presidente. La propuesta está copatrocinada por la representante de Illinois, Jan Schakowsky. El representante de Texas, Al Green, anunciaba el mes pasado que va a presentar cargos de destitución contra Trump. Los demócratas, decía Trump, están completamente descontrolados, lo han perdido todo, sobre todo la certeza. Estos lunáticos están otra vez metidos en el asunto del impeachment, es lo que comentaba Trump con su diatriba habitual en Truth Social. También les contamos que Estados Unidos planea dejar de actuar como mediador en el conflicto armado en Ucrania. Sostiene que la situación debe resolverse entre las dos partes. Es lo que apuntaba este jueves la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce. Decía que el secretario de Estado también ha dejado muy claro que aunque su estilo cambie, la metodología de su contribución cambiará, en el sentido de que no serán mediadores. Decía que sin duda siguen comprometidos con ello, con la solución del conflicto, y ayudarán y harán lo que puedan, pero que no van a volar por todo el mundo al instante para mediar en las reuniones. De acuerdo con sus palabras, ahora Moscú y Kiev deben buscar una solución. Decía, ahora es el momento en el que deben presentar y desarrollar ideas concretas sobre cómo va a terminar este conflicto. Esto dependerá de ellos. Seguimos hablando del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Ha dicho en Fox News en una entrevista que la guerra en Ucrania no terminará pronto. Dice que ahora que cada parte conoce las condiciones de paz de la otra, dependerá de los rusos y los ucranianos. Dependerá de ellos llegar a un acuerdo y detener este brutal conflicto. Dice Vance que los ucranianos, claro que sí, están indignados por la invasión, pero se preguntaba, ¿vamos a seguir perdiendo miles y miles de soldados en unos pocos kilómetros de una u otra manera? Vance se hace esta pregunta. Dice, eso sí, que la guerra en Ucrania no va a terminar pronto. También les contamos que la administración Trump eliminó una exención arancelaria estadounidense que llevó al ascenso de empresas de comercio electrónico como Shein y Temu, alimentando los temores de que los estadounidenses que compran online van a enfrentar precios más altos. La importante laguna legal en el transporte marítimo, conocida como exención de minimis, permitía que bienes con un valor inferior a $800 ingresaran a Estados Unidos libres de impuestos siempre y cuando se enviaran directamente a consumidores o pequeñas empresas. El uso de esta laguna legal aumentó después de que Trump impusiera un arancel del 145% a los productos chinos que ingresaban a Estados Unidos. También miramos a Mark Carney, el primer ministro canadiense, planta cara a Donald Trump. El martes se reunirá con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca y lo vuelve a dejar muy claro. Dice que Canadá nunca va a ser el Estado 51 de Estados Unidos. Escuchen a Mark Carney. Look, it's always important to distinguish want from reality. La volonté et la réalité, right? What someone wants and what is reality, and what the Canadian people clearly have stated, virtually without exception, is this will never ever happen. And if any of the leaders of the party and their representatives would attest to that, I think the votes attest to it. I think the public dialogue attests to it as well. We are, we're meeting as heads of our government to discuss that partnership. Now, I'm not pretending those discussions will be easy, or they won't proceed in a straight line. There will be zigs and zags, ups and downs. But as I said in my remarks, I will fight for the best deal for Canada, and only accept the best deal for Canada, and take as much time that's necessary.
Les contamos además que se espera que Amazon enfrente otro boicot a nivel nacional de sus tiendas y servicios a partir de la próxima semana. People's Union USA, un grupo de defensa del consumidor que lidera las acciones, ha dicho que está apuntando a la compañía por explotación de los trabajadores, represión sindical, evasión fiscal, vigilancia y destrucción de pequeñas empresas. Una serie de boicots se han extendido a lo largo de Estados Unidos desde finales de febrero, presentados por sus organizadores como un intento de recuperar el control de las corporaciones a las que acusan de prácticas monopolísticas y corruptas. Si bien estos aún no han tenido un impacto significativo en las operaciones de las empresas, los organizadores han insistido en su intención de continuar con estos esfuerzos. El próximo boicot está previsto del 6 al 12 de mayo, según un calendario publicado el mes pasado por John Schwartz, el fundador de esta organización. El grupo ya lideró un boicot contra Amazon entre el 7 y el 14 de marzo. Pendientes de Donald Trump de Estados Unidos, vamos a mirar a la guerra comercial con China, la desescalada a la que empieza a apuntar y la oferta que presenta China a Estados Unidos, la oferta que va a presentar Beijing en los próximos días. Según Wall Street Journal, Beijing considera formas de abordar las quejas de Trump sobre el papel de China en el comercio de fentanilo, potencialmente ofreciendo una salida a las hostilidades para permitir que comiencen las conversaciones comerciales. El responsable de seguridad del líder chino Xi Jinping ha estado preguntando últimamente qué espera el equipo de Trump que haga China con respecto a los ingredientes químicos usados para fabricar el fentanilo. Empresas chinas producen grandes cantidades de sustancias químicas conocidas como precursores que se venden por internet y que fluyen desde China a grupos criminales en México y otros lugares que producen fentanilo y luego lo trafican a Estados Unidos. Parte del pensamiento de Beijing incluye enviar a Wang, al ministro de Seguridad Pública y un alto líder dentro del Consejo de Estado a Estados Unidos para reunirse con altos funcionarios de Trump o hacer que se reúna con funcionarios estadounidenses en un tercer país. Las discusiones siguen siendo fluidas, según advierten las personas. Agregan que a Beijing le gustaría ver cierta suavización de la postura de Trump en su ofensiva comercial contra China. También este último acontecimiento ocurre mientras su guerra comercial con Estados Unidos ha llevado a ambas partes a imponerse esencialmente embargos comerciales entre sí. Está empezando a pasar factura a una economía china que ya lucha con una crisis inmobiliaria de varios años, presión deflacionaria y una débil confianza de los consumidores y las empresas. China quiere poner una oferta sobre la mesa a Donald Trump. Estudia cómo negociar el fentanilo para iniciar conversaciones comerciales. Miramos también a uno de los principales socios de China, miramos a Rusia, que sigue ignorando los llamamientos de una tregua inmediata por parte de Donald Trump y lanzó anoche un nuevo ataque masivo contra Ucrania en el que empleó 150 drones y dejó en la ciudad de Zaporilla un total de 29 heridos. Según el parte de la Fuerza Aérea Ucraniana, de los 150 drones de ataque y aparatos no tripulados que utilizan para confundir a las tropas enemigas, 64 fueron derribados por el ejército ucraniano y 62 cayeron sin causar daño. Se desprende que los 24 restantes sí alcanzaron objetivos o provocaron destrozos al caer. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, junto con el Ministerio del Interior, habría frustrado un atentado terrorista con bomba contra agentes de las fuerzas del orden en la República Rusa de Dagestán, planeado para el 9 de mayo. El organismo comunicó que los agentes detuvieron una seguidora de una organización terrorista internacional que planeaba detonar un artefacto explosivo. Como objetivo del ataque fue elegido un edificio administrativo de las fuerzas del orden en la ciudad de Yasaviyurt, la segunda localidad más grande de Dagestán. Mientras tanto, las autoridades ucranianas han empezado las evacuaciones de población civil de Dnipropetrovsk debido a la intensificación de los esfuerzos de las tropas rusas de entrar en esta región del centro del país antes de la celebración este 9 de mayo del 80 aniversario de la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, pese a las repetidas propuestas de alto el fuego tanto de Washington como de Kiev. La evacuación de las familias con niños, ordenada por autoridades regionales este martes, está en marcha en 7 localidades cercanas a las zonas en las que se producen
combates activos en la región vecina de Donetsk. Las fuerzas rusas se encuentran a entre 4 y 6 kilómetros de las fronteras de la región de Dnipropetrovsk. Dice que algunas familias se aferran hasta el último momento a la esperanza de que esta evacuación no sea necesaria. Es lo que apuntaba en su cuenta de Telegram el gobernador de Dnipropetrovsk. Dice que los rusos atacan con bombas aéreas guiadas y drones. Es lo que apuntaba en medio de informaciones sobre un recrudecimiento de los ataques. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia ha dicho que sus defensas aéreas han interceptado 89 drones sobre Crimea, 23 más sobre el Mar Negro. Mikhail Rasovayev, el líder instalado por Rusia en Sebastopol, dijo que sus fuerzas habían repelido el ataque combinado más masivo contra la ciudad en lo que va del año. Dice que sus militares trabajaron en todos los objetivos sobre el mar. Más de 50 drones fueron destruidos en la aproximación a Sebastopol y varios drones marinos en las aguas. No se dañaron objetos ni en la ciudad ni en las aguas. También les contamos que Rusia continúa creando una franja de seguridad en las áreas fronterizas de Sumi después de expulsar a las tropas ucranianas de Kursk en el oeste de Rusia. Es lo que apunta este viernes la agencia RIA citando al Ministerio de Defensa ruso. Informaba que la semana pasada las tropas tomaron posesión de 4 asentamientos en las regiones ucranianas de Donetsk y Kharkov. Putin dijo en marzo que Rusia debería buscar crear una zona de amortiguación en la región de Sumi que limita con Kursk. Ucrania informó que hubo 33 enfrentamientos en dirección a Kursk durante la noche. Rusia que advierte a China además por estos aranceles. En concreto, el expresidente ruso Dmitry Medvedev dice que Donald Trump está metiendo la pata con esta guerra comercial, ya que no podrá hacer daño a la economía china. Es lo que sostuvo el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso. En un post en Telegram comentaba el trabajo hecho por Trump en sus primeros 100 días de mandato. Dice que si Estados Unidos tuviera un premio al trabajo valeroso, su actual presidente podría ser su caballero por sus primeros 100 días en el cargo, especialmente por iniciar la batalla arancelaria. Dice, eso sí, que los aranceles se dirigen unos a otros y que Europa, la vieja Europa, está siendo la que más está sufriendo. Pendientes de China, de esta desescalada comercial, esta oferta que ya está sobre la mesa a Donald Trump, mirando también a la tensión en Europa. Una pausa, 2 minutos, seguimos con la información en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eras una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arkia Banca, el banco de los profesionales.
Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la última hora de esta oferta china de la que está informando Wall Street Journal, hablando de una oferta sobre el fentanilo, mientras el Ministerio de Comercio ha dicho en un comunicado este viernes que Beijing evalúa la opción de iniciar conversaciones comerciales con Estados Unidos después de que funcionarios de Washington expresaron repetidamente su voluntad de negociar con China sobre el tema arancelario. Decía que recientemente la parte estadounidense ha tomado la iniciativa de transmitir información a la parte china a través de las partes pertinentes en varias ocasiones, con la esperanza de alcanzar un acuerdo comercial, con la esperanza de dialogar con esta última. Al respecto, la parte china está evaluando, es lo que se lee en el comunicado. Dice además que la puerta siempre ha estado abierta. Añadía que Estados Unidos debe estar preparado para corregir sus prácticas erróneas y cancelar sus aranceles unilaterales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha reaccionado. Dice que los chinos quieren sentarse a negociar. Dice además, agregaba que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, está involucrado en esos esfuerzos y sus conversaciones se abordarán pronto. Mientras tanto, China ha comenzado discretamente a eximir de aranceles algunos productos estadounidenses, lo que posiblemente cubra cerca de 40.000 millones de dólares en importaciones. La lista todavía no se ha confirmado y su origen sigue siendo incierto. Al menos media docena de empresas chinas han importado con éxito productos desde el país sin pagar aranceles. Esta lista de productos exentos se describe como dinámica y sujeta a ajustes continuos según las necesidades de China. Las fuentes señalaban que podrían añadirse más productos, mientras que otros podían eliminarse. La Administración General de Aduanas no respondía a estas informaciones. También les contamos que, según informes, un satélite militar estadounidense estaba zumbando a sus homólogos chinos mientras China avanza rápidamente en una nueva carrera espacial para desafiar el liderazgo de Estados Unidos en este dominio. Un proveedor comercial de software de conocimiento de la situación espacial con sede en Pensilvania dijo que un satélite de programa de conocimiento de la situación espacial geoestacionaria estaba probando dos satélites chinos recientemente. El satélite estadounidense fue rastreado durante dos pasadas cercanas a los satélites TJS-16 y TJS-17 de China entre el 26 y el 29 de abril, a una distancia de 11 a 17 kilómetros. No quedó claro por qué el satélite maniobró cerca de estos objetivos. También les contamos que China busca renegociar sus contratos petroleros con Venezuela. Todo esto después de que hace unas semanas de China frenaran la compra de petróleo tras los aranceles de Trump. Es una medida, es un golpe más a la deteriorada economía de Venezuela, cuya moneda nacional se ha derrumbado. China y Venezuela tienen una relación, en lo que refiere al petróleo, muy importante, siendo China el principal comprador del crudo venezolano. Esta cooperación se basa en un modelo de préstamo por petróleo. Venezuela suministra petróleo a China a cambio de financiamiento y apoyo económico. También pendientes de Europa, donde el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha propuesto que los miembros de la organización aumenten su gasto de defensa al 3,5% del PIB y las inversiones en otros asuntos relacionados con la alianza hasta el 1,5%. La noticia transmitida a Reuters por personas familiarizadas con el asunto se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, supuestamente pidiera que el objetivo del gasto de defensa de la OTAN se elevara hasta el 5%. La próxima cumbre de la alianza se va a celebrar en La Haya de los días 24 y 25 de junio. Les contamos además que Francia y Polonia se disponen a firmar un pacto de defensa ante Rusia en medio de la incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos de proteger a Europa. Emmanuel Macron y Donald Tusk firmaron el tratado en la ciudad francesa de Nancy el 9 de mayo. Firmarán este tratado el día del 80 aniversario de la Segunda Guerra Mundial. El presidente francés ha planteado ofrecer el paraguas nuclear de París a Europa, una propuesta que Tusk ha señalado que podría considerarse, que podía explorar. No se espera ningún acuerdo sobre estas armas en Nancy. Tusk también dice envía un mensaje a Washington, su principal aliado durante años, una señal de que Polonia no solo depende de Estados Unidos, sino que también puede contar con otros aliados nucleares fuertes.
Hablamos ahora de Alemania. La Agencia de Inteligencia Interior ha declarado que AfD es un esfuerzo de extrema derecha comprobado y no compatible con una democracia libre, lo que otorga nuevos poderes de vigilancia para vigilar este partido. AfD ha negado repetidamente que sea un grupo extremista y dice que representa las opiniones de la mayoría de los alemanes en temas como la inmigración masiva, el Islam y los valores cristianos tradicionales. El partido, respaldado por Elon Musk, quedó en segundo lugar en las recientes elecciones alemanas. Anteriormente se sospechaba que tenía tendencias extremistas, pero la Oficina Federal para la Protección de la Constitución ha confirmado esta sospecha. Dice que la concepción predominante de la etnicidad y la ascendencia en este partido no es compatible con el orden fundamental, libre y democrático. También ha hablado sobre esta cuestión el líder del Partido Socialdemócrata alemán, Lars Klingbeil. Ha declarado este viernes a Bild que el nuevo gobierno federal estudiará procedimientos para prohibir el partido Alternativa para Alemania, después de que la Oficina Federal para la Protección de la Constitución lo clasificara oficialmente como un grupo de extrema derecha. Decía, la AfD es un ataque contra Alemania, es lo que declaraba Klingbeil al diario Bild. Dice que quieren un país diferente, quieren destruir nuestra democracia y debemos tomarlo muy en serio. Señalaba que su partido y su socio de coalición, la Unión Demócrata Cristiana de Alemania y la Unión Social Cristiana de Baviera, tienen la responsabilidad de proteger su democracia de sus enemigos y que deben tomar decisiones con gran rapidez. Mientras tanto, los líderes de AfD, Alice Weidel y Tino Kruppala, calificaron esta clasificación de duro golpe a la democracia alemana y agregaron que el partido continuará defendiéndose legalmente contra estas difamaciones que ponen en peligro la democracia. También hablamos del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Considera que es un error impulsar el ingreso de Ucrania en la Unión Europea en pocos años, ya que el proceso puede perjudicar a otros Estados miembros. Subrayó que Hungría no lo apoyará mientras no perciba beneficios, decía Orbán. Está claro que la política de Bruselas de ofrecerle a Ucrania la adhesión es equivocada, es lo que explicaba en declaraciones este viernes a la radio pública Kossuth. Según el primer ministro húngaro, este proceso se puede frenar ahora, ya que para decenas de países miembros de la Unión Europea esto sería negativo. Dice además en este sentido que si el proceso de adhesión avanza y en 2 o 3 años se llega a la decisión final, será muy difícil parar la maquinaria. Mientras tanto, Reino Unido celebró ayer elecciones municipales con todas las miradas puestas en Reform, el partido liderado por Nigel Farage, y los primeros resultados indican que la formación sacará rédito de la caída de laboristas y conservadores. Farage ha arrebatado al líder laborista el único escaño parlamentario que estaba en juego, el de la circunscripción de Runcorn y Helsby. Así, la candidata de Reform, Sarah Pogin, se ha impuesto por solo 6 votos a su rival laborista. Una victoria muy ajustada, pero que confirma el desgaste que sufre el partido que controla Keir Starmer, ya que había ganado con mayoría en esa circunscripción hace menos de 12 meses. Precisamente miramos a Starmer para contarles que un nuevo dron británico de última generación ha entrado en funcionamiento este viernes, mientras Starmer prometía que el gobierno británico se enfrentaría a Putin y protegería sin piedad la seguridad de Reino Unido y de Europa. Los sistemas aéreos Storm Shroud estarán equipados con un bloqueador de señales de alta tecnología para interrumpir el radar enemigo a larga distancia y volar junto a las tripulaciones de la RAF, misiones de primera línea. El número 10 dijo que el desarrollo aprovechó los aprendizajes continuos adquiridos al contrarrestar la guerra de Putin en Ucrania. Les contamos además que un terremoto de magnitud 7,5 ha sacudido durante la mañana de este viernes a la región de Magallanes y la Antártica chilena, ubicada en el extremo sur de Chile. El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile ha precisado que el seísmo se ha registrado a las 8:58 hora de Chile continental, con un epicentro ubicado a 218 kilómetros al sur de la localidad Puerto Williams. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres ha solicitado la evacuación en el borde costero de la zona austral. El presidente Gabriel Boric, que es originario de esta región, ha anunciado a través de X que se ha activado el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres regional y nacional y que todos los recursos se están activando para enfrentar la emergencia. Decía, llamamos a evacuar el borde costero en toda la región de Magallanes. En estos momentos nuestro deber es prevenir y hacer caso a las autoridades.
Bien, desde esta última hora de este terremoto en Chile, mirando también precisamente al terremoto que enfrenta Donald Trump en su administración, estos primeros 100 días en el cargo, hacemos una pausa, unos minutos, seguimos con el mejor análisis en Negocios Televisión.